Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad 6 que corresponde a todo lo que es proteínas, que es un tema bastante importante donde que atraviesa un montón de materias que van a ver a continuación durante la carrera. Bueno, esta es la estructura de una carbopeptidasa. Ya vamos a ver un poco qué significan cada una de estas estructuras, estos modelos. Vamos a ver qué es lo que significa esto que estamos viendo en la pantalla y cómo son y la diversidad que tienen. Uno de los ejes centrales, digamos, de lo que es proteínas, es casualmente la diversidad que tiene debido a que cada proteína está definida por la secuencia de aminoácidos y como esta secuencia de aminoácidos puede variar, eso es lo que hace que yo tenga un número eh, importante de proteínas que se pueden formar. Y de hecho esto es lo que diferencia a los diferentes organismos. Una conformación es un ordenamiento espacial de átomos que depende de la rotación de uno o varios enlaces. Bueno, cuando nosotros estudiamos la parte de conformación de isómeros conformacionales, vimos que los isómeros conformacionales ocurrían cuando yo tenía un enlace simple y por rotación de ese enlace simple me generaba conformaciones diferentes. Entonces habíamos visto el caso del etano, que podía tener conformación eclipsada o alterna de acuerdo al giro del enlace simple. Eso es porque el enlace simple es central y es cilíndrico. Entonces, en las proteínas lo que nosotros vamos a tener que ver bien es quiénes son los átomos que tienen ese tipo de enlace que les va a permitir girar y adquirir a la proteína diferentes conformaciones. Eh, Como las proteínas suelen tener muchos aminoácidos, más de 100 en general, eh, eso hace que el número de conformaciones posibles sea infinita, porque como tienen, digamos, ya lo vamos a ver, pero es el carbono alfa el que le permite este giro, y tengo 100 carbonos alfa, por ejemplo, en una proteína de 100 aminoácidos. Esto me permitiría una cantidad infinita de conformaciones posibles, ¿sí? Conformaciones que surgen a partir de la rotación de cada uno de los aminoácidos. Sin embargo, vamos a ver que las proteínas tienen una única conformación, ¿sí? Que responde a la conformación nativa de la proteína y es la estructura más estable de la proteína, o sea, es la conformación más estable de la proteína. Y es también la conformación en la cual la proteína es activa. Esto es lo que le decía de la conformación nativa. Si la función biológica de una proteína depende por completo de su conformación nativa. Cuando cambia esta conformación, cambia la bioactividad y muchas proteínas pierden su actividad biológica. Bien, los diferentes organismos pueden tener diferentes cantidades de péptidos que sintetizan diferentes. En el caso, fíjense, de la Drosophila melanogaster, que es uno de los organismos más estudiados, se forman alrededor de 14.000 polipéptidos diferentes. Fíjense que en el humano se forman alrededor de 30.000 polipéptidos distintos. Todo esto van a estar distribuidos en cada una de las células del organismo
con la función específica que tenga esa célula. Y la diferenciación va a estar en la diferencia de la secuencia primaria de la secuencia de aminoácidos de esa proteína. Bueno, las proteínas pueden tener diferentes formas, forma fibrosa, forma globular, pueden ser parte de la membrana. Ya vamos a ver un poquito más después cuáles son las características que hacen que adquieren estas diferentes formas. Sí, generalmente tenemos proteínas globulares, que son la mayoría de las que están en el citosol o en la matriz mitocondrial. Las proteínas fibrosas, como por ejemplo la queratina, que forma parte del cabello y las uñas, o la colágena, que está formando parte de la piel, los huesos y los dientes. Y el otro tipo es los que están en las proteínas de membrana, que tienen la característica de tienen una parte muy hidrofóbica que es capaz de estar en contacto con la membrana lipídica, y una parte más apolar que sobresale de la membrana. Y esto va a influir en la actividad de estas proteínas. Bueno, los niveles de estructura. Dentro de los niveles de estructura, esto lo deben recordar de biología. Tenemos la estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos, las estructuras secundarias, que vamos a tener los dos tipos más importantes, que son las hélices y las láminas, la estructura terciaria, que está dada por el plegamiento total del péptido, y la estructura cuaternaria, que corresponde en el caso de que yo tenga más de un polipéptido, ¿sí? Más de una cadena polipeptídica. Entonces, porque hay proteínas que están constituidas por más de una cadena polipeptídica. Entonces, la unión de esas dos cadenas me dan dos o más. Hay algunas que pueden tener, por ejemplo, 6 oligómeros, o sea, son proteínas oligoméricas, y se unen entre sí para alcanzar la estructura cuaternaria. Bueno, ¿por qué es importante conocer la estructura primaria? Bueno, la estructura primaria eh, determina, ¿sí? O sea, es la secuencia de aminoácidos. Lo que ocurre es que esa secuencia de aminoácidos afecta la estructura terciaria de la proteína, ¿sí? Tanto la estructura secundaria como la estructura terciaria. Y que se afecte la estructura terciaria hace que afecte la actividad biológica de la proteína, ¿sí? Y si es una enzima, o sea, una proteína que una enzima, la actividad enzimática. Entonces, algunos modificaciones en la secuencia, que esto quiere decir que se cambia la secuencia de aminoácidos. Supónganse que en la secuencia venía el ácido glutámico, y si yo lo sustituyo por una alanina, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí cambió la secuencia de la estructura primaria. Eso en algunos casos no afecta la actividad de la enzima, pero en otros casos es totalmente letal para la actividad biológica. Esto ocurre fundamentalmente cuando, en el caso de las enzimas, cuando se altera la secuencia de un aminoácido que participa del sitio activo. Hay algunas enfermedades algunas no, hay muchísimas enfermedades que están, por ejemplo, ligadas a esto, ¿sí? Que lo que ocurre es que se sintetiza la enzima, pero la secuencia de aminoácidos no es la correcta, por lo tanto
la enzima no tiene la actividad biológica que debería tener, ¿sí? Este es el caso de numerosas enfermedades genéticas, ¿sí? De origen genético, debido a que em, la enzima no es bioactiva por la secuencia. Y pasaba mucho, es un caso por ejemplo de la hemofilia, ¿sí? Que ocurría cuando había consanguinidad, ¿sí? Después en genética van a estudiar qué es esto, pero en definitiva quedaban los genes recesivos, se quedaban encargados, digamos, de la síntesis de estas proteínas y da origen, por ejemplo, a esta enfermedad por la mala síntesis de la enzima. No es que sea mala la síntesis, hay una alteración a la secuencia de aminoácidos que hace que no sea activa la enzima. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estructura secundaria y estructura terciaria? ¿Sí? Por ahí yo creo que la estructura primaria es como bien concreta, ¿sí? La secuencia de aminoácidos no hay dudas y no nos podemos equivocar. Por ahí puede haber eh, dudas entre entre la estructura secundaria y terciaria. Bueno, cuando siempre que hablamos de la estructura secundaria, ¿sí? Hablamos de la conformación de un grupo de aminoácidos que se encuentran en forma consecutiva y que tienen la misma conformación, ¿sí? Eh, digamos, que tienen una conformación repetitiva en una secuencia de aminoácidos, que puede ir a veces de 6 aminoácidos a 8 o 10, ¿sí? Generalmente no son tan largos. Pero entonces una secuencia de aminoácidos en donde lo que se repite es la conformación del aminoácido, ¿sí? La conformación. Por eso acá viene un punto muy importante, entender bien qué es la conformación de los aminoácidos dentro de la proteína. Mientras que la estructura terciaria se refiere al plegamiento total de la proteína, donde van a actuar las fuerzas fundamentalmente hidrofóbicas de las partes más alejadas de las proteínas para poder estabilizarlas. Bueno, antes de continuar, vamos a ver los métodos para determinar las estructuras de las proteínas, porque son moléculas muy complejas y requirieron de diferentes técnicas para poder determinar su estructura. Un punto importante es la representación, ¿sí? Generalmente aparecen dos tipos de modelos. Uno es el modelo volumétrico, que tiene simbolizado cada uno de los átomos que constituye la molécula, y por ahí da idea de las hendiduras o las estructuras o donde, digamos, fíjense que acá está el sustrato, da idea de la magnitud del sustrato frente al volumen total de la enzima, es útil para eso. Y luego tenemos los dibujos de los modelos de dibujo simplificado, donde en realidad está, que son estos que están acá, que hemos visto varios ya, donde está exagerada, digamos, todo esto que ustedes ven es la cadena, el eje central de la cadena polipeptídica, ¿sí? Está como exagerada. Entonces en esos casos son muy útiles para ver en qué parte de la enzima tengo las diferentes estructuras secundarias, por ejemplo, sirve para ver los dominios y los motivos de cada uno de las proteínas y es muy utilizado. Representan, digamos, la ubicación tridimensional de cada uno de los átomos de la proteína en el espacio. Bueno, básicamente son dos las técnicas más utilizadas. Una de ellas es la cristalografía de rayos X. En este caso lo que se hace con la proteína es cristalizarla.
se le irradia con rayos X, eso me genera un patrón de difracción y ese patrón de difracción depende de la densidad electrónica que haya dentro de las diferentes estructuras de la proteína. Eso se hace una interpretación que lo hace básicamente una computadora con los algoritmos para interpretar, porque digamos el patrón de difracción depende de los grupos químicos presentes y de los enlaces presentes en la proteína. Lo que tiene de ventaja este estudio es que, bueno, discúlpenme, pero justo tuve una interrupción, tuve que frenar y retomar. Bueno, les decía que en este caso, digamos, se utiliza la densidad electrónica, ¿sí? Que, digamos, el patrón de difracción va a depender de eso y a partir de eso se hace una interpretación y me da el modelo atómico de la estructura. Por ahí la desventaja que tiene es que, esta técnica, es que no todas las enzimas son fáciles de cristalizar. ¿Sí? Hay enzimas que son más fáciles de cristalizar, otras que no. Entonces en ese caso es un problema, digamos, la formación de los cristales de las enzimas. Bueno, la otra técnica es a través de la resonancia magnética nuclear. En este caso se utiliza la posibilidad que tiene tanto el átomo de hidrógeno como el átomo de carbono 13, ¿sí? Que tienen actividad magnética. Cuando giran estos átomos, eh, imagínense que giran sobre sí mismo como el eje de como la Tierra gira sobre su eje, ¿sí? Generan un campo magnético porque tienen un protón de más, ¿sí? Entonces, ese giro me genera un campo magnético. Normalmente están todos desordenados. O sea, esto ocurre en todos los compuestos orgánicos, no solo en las proteínas. En todos los compuestos orgánicos que tengan hidrógenos y carbono, y siempre en los carbonos hay un porcentaje de carbono 13 que está presente. Entonces, eh, digamos, cada uno de estos átomos me genera un pequeño imán al girar, que en cualquier sustancia están, como les decía, están totalmente desordenados. Si yo lo someto a un imán poderoso, ¿sí? Que sería este equipo que está acá, lo que ocurre es que esos pequeños campos magnéticos generados por estos átomos se ordenan de acuerdo al imán que yo les puse por fuera, al campo magnético que le generé por fuera. Y a su vez, lo que ocurre es que estos átomos, eh, digamos, los electrones que los rodean, también generan un campo magnético, entonces como que generan un apantallamiento del campo magnético aplicado. Razón por la cual, se lo estoy explicando en muy poquitas palabras porque no puedo explayarme más, pero lo que ocurre básicamente es que los diferentes átomos de hidrógeno y de carbono, dependiendo del ambiente electrónico en el que estén, que básicamente es equivalente a decir dependiendo a qué enlazado a qué átomo está o en qué grupo químico está, son más o menos apantallados y por lo tanto cuando se los irradia con radiación de radiofrecuencia, ¿sí? Absorben diferente la radiación, absorben más o menos radiación dependiendo de cuán más o menos estén apantallados y eso depende del ambiente electrónico en el que están. Eh, Esto hace que uno pueda saber el tipo de átomos que tienen y cómo están distribuidos. Bueno, eso me da un patrón, esa es la señal en definitiva que da, y después, bueno, hay toda una técnica para uno darse cuenta esa señal a qué corresponde. ¿Sí? Si es un átomo de un átomo de hidrógeno que está presente en un metilo,
si es un átomo de hidrógeno que está en un oxidril, o sea, todo eso me va dando información y bueno, en el caso de las proteínas, yo tengo una gran ventaja porque las proteínas ya se conoce cómo es en sí todos los enlaces, o sea, los enlaces que tiene el enlace peptídico, todo ya se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces eso es de gran valor para poder estudiar esto. Sin embargo, el tamaño molecular tan grande es un problema, digamos. Lo hace más difícil. Lo que tiene ventaja esta técnica es que es muy, no es destructiva, si yo pongo una solución de la muestra y ya obtengo el valor, ¿sí? Este sería un equipamiento de laboratorio donde se hace este tipo de análisis, que se pone, digamos, es el equipo visto del esquema anterior. Ahora es muy interesante, esto tiene alrededor, fíjense, 500 hercios, ese 500 de 500 hercios, o sea que es un campo magnético bastante grande. Eh, pero ahora es muy interesante porque vienen unos y el imán se genera, digamos. Cuando vos lo prendés al equipo se induce el imán. Ahora vienen unos equipos de mesada de laboratorio que tienen 80 Hz el campo magnético, o sea que es mucho menor, eh, y tienen un imán permanente, todo el tiempo está inducido. Entonces, simplemente vos pones la muestra y medís. Es como que es re sencillo el equipamiento y no requiere demasiado mantenimiento como sería este tipo de equipo. Obviamente que tienen una resolución menor, no es lo mismo que esto, pero como paso previo está muy bueno. Bueno, todas las estructuras de las proteínas son almacenadas en una base de datos. Hay una base de datos japonesa, que es esta que les estoy mostrando acá, y hay una europea. El banco de datos se llama Protein Data Bank, donde están almacenadas las estructuras de todas las proteínas que se conocen, ¿sí? La mayoría de ellas son enzimas. En la clase de consulta de las próximas semanas, yo voy a entrar a esta página, les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar, es muy lindo, digamos, cómo se ve, yo puedo elegir una proteína determinada y puedo ver en qué secuencia de la proteína tiene estructura secundaria de hélice, en qué estructura tiene, en qué parte de la proteína, en qué parte de la estructura tiene, perdón, en qué parte de la secuencia de aminoácidos tiene estructura de lámina, o sea, tiene varias aplicaciones que son muy interesantes. Este lo vamos a estar viendo en la clase de consulta de la semana que viene. Bueno, aquí hay un punto muy importante que es la conformación del enlace peptídico que va a impactar directamente en la estructura de la secundaria y terciaria de las proteínas. En el caso entonces del enlace peptídico, fíjense que es una amida, ¿sí? Este grupo químico es una amida. Aquí continúa la cadena polipeptídica, este es el carbono alfa, ¿sí? De cada aminoácido, y este deriva del grupo carboxílico y este del grupo amino del carbono del aminoácido 1 y del grupo amino del próximo aminoácido, ¿sí? Lo más importante de esto es que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí se forma, tiene digamos, este carbono tiene hibridación sp2 porque tiene un doble enlace con el oxígeno. Y este nitrógeno también tiene hibridación sp2. Por lo tanto, tiene un orbital p sin hibridar. Y el carbono también tiene un orbital p sin hibridar. ¿Tá? Y el oxígeno también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el oxígeno también tiene hibridación sp2. ¿Ah? Tenemos tres átomos aquí que tienen hibridación sp2.
Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Que este par de electrones se muevan y me forman un doble enlace carbono-nitrógeno, ¿sí? Por eso queda cargado positivamente el nitrógeno, porque me queda con 4 enlaces en total, y permite que un par de electrones se muevan hacia el orbital p, ¿sí?, del oxígeno, razón por la cual el oxígeno queda cargado negativamente. Entonces, en realidad, digamos, lo que se ha medido es que el, la, digamos, la, la longitud del enlace, ¿sí?, oxígeno-carbono es un poco más larga de lo que se esperaría para un enlace carbono-oxígeno doble, para un doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? O sea, este enlace carbono-oxígeno es un poquito más, un poquito no, es más largo, ¿sí?, que lo que se esperaría para un doble enlace carbono-oxígeno. Y el enlace carbono-nitrógeno es más, acá les dije bien, este es más largo, perdonen, por ahí me confundo, este es más, digamos, el enlace oxígeno-carbono es más largo de lo que uno esperaría para un enlace carbono-oxígeno doble, ¿sí? Y el enlace carbono-nitrógeno es más corto de lo que uno esperaría para un enlace carbono-nitrógeno simple, ¿sí? Para un enlace simple carbono-nitrógeno. Entonces, lo que explica, digamos, esta evidencia sería la que explicaría las estructuras de resonancia que nosotros vemos aquí. O sea, yo puedo tener el doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí?, que está en forma resonante con el doble enlace carbono-nitrógeno y enlace simple carbono-oxígeno con una carga, con el nitrógeno con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Entonces, en definitiva, es como que hay un híbrido de resonancia donde yo tengo un enlace doble carbono-nitrógeno y un enlace doble carbono-oxígeno. Esto es de gran importancia, ¿por qué? Porque que yo tenga un carácter de enlace doble entre el carbono y el nitrógeno van a hacer que esta estructura no pueda rotar. Digamos, ese es lo más importante de esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo tenía un doble enlace, el doble enlace no puede rotar, porque para que rote tiene que romperse el enlace pi y volverse a formar, ¿tá? Entonces, en este caso, como tiene un enlace parcialmente doble, tiene una característica de parcialmente doble enlace, hace que esta estructura no puede, o sea, poder puede, pero necesita mucha energía y tendría que romperse y volverse a formar, cosa que no ocurre en las proteínas. O sea, el enlace peptídico dentro de las proteínas no tiene rotación. Bueno, no tiene rotación este doble enlace, pero sí quien puede rotar es el enlace carbono, digamos, y el carbono alfa del aminoácido anterior y el carbono alfa del aminoácido posterior, ¿sí? Esos carbonos tienen hibridación sp3, ¿sí? Fíjense que tiene el átomo de hidrógeno, este es el residuo de cada uno. Como tienen hibridación sp3, pueden rotar. Entonces, lo que ocurre es que fíjense que queda el enlace peptídico, ¿sí?, toda esta estructura, entre medio de los carbonos alfa. Y esto es, digamos, estas dos estructuras, y así se repite, ¿sí? Fíjense con el próximo aminoácido. Entonces, es como que si yo tuviese dos hojas, imagínense 2 cada 4, ¿sí?, y las uno por el vértice, ¿tá? Ahora, las uno por el vértice, pero las puedo rotar entre sí a las hojas. De última, en la consulta del día jueves se los puedo mostrar,
¿sí? Con dos hojas de verdad, cómo ocurre esto. Pero lo que puedo hacer es rotarla. Y al poder rotar es lo que yo les decía que la proteína puede alcanzar diferentes conformaciones, ¿sí? Porque al rotar ese carbono, cada vez que rota, cambia la conformación, ¿sí? Es una conformación nueva. Lo único que ocurre es que uno diría, bueno, tengo infinitas conformaciones, de hecho es así, sin embargo hay una sola que es la conformación donde la enzima es activa. Bueno, los ángulos de rotación, tanto del nitrógeno con el carbono y con el carbono, este sería el enlace nitrógeno-carbono alfa, ¿sí? Y este sería carbono alfa, carbono, pero el carbono carbonílico, ¿sí? Del grupo peptídico, ¿sí? Entonces, esos dos, como pueden rotar, eh, pueden alcanzar diferentes ángulos. Esos ángulos se llaman phi y psi. O sea, phi es el del nitrógeno con el carbono alfa y psi es el del carbono carbonílico con el carbono alfa. ¿Sí? Eso, digamos, esos ángulos pueden alcanzar diferentes valores de acuerdo a cómo roten. Sin embargo, la rotación digamos, de esos carbonos, ¿sí? Está limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense en el punto B acá, fíjense cómo los rota y deja los dos grupos carbonilos con los átomos de oxígeno muy próximos entre sí. ¿Qué ocurre? Los átomos de oxígeno tenían carga negativa en el enlace peptídico. Por lo tanto, esto sería una conformación, por ejemplo, ¿sí? Pero esta conformación seguramente no existe en una proteína. ¿Por qué? Porque los dos átomos de oxígeno se van a repeler. Entonces, de todas las conformaciones posibles, que esta, por ejemplo, esta sería una conformación posible, la B, no todas son, eh, eh, no- a ver, de todas las conformaciones que puede alcanzar la proteína, no todas son posibles, ¿sí? Lo dije al revés, pero Eh, eh, en este caso, esta conformación no sería factible por el impedimento esteárico de los átomos de oxígeno. No solo los átomos de oxígeno pueden ser el impedimento, sino que también los residuos, y acá viene lo que se acuerda que yo le decía que había dentro de las cadenas laterales de los aminoácidos, había algunos que tenían residuos más voluminosos y menos voluminosos. Bueno, el volumen, no es lo mismo la glicina que tiene un átomo de hidrógeno como residuo, va a poder alcanzar más conformaciones que un triptofano que tiene un residuo muy voluminoso, le va a impedir menos rotación, por lo tanto alcanzar menos conformaciones. Bueno, entonces, ¿quiénes impiden la libre rotación? Los oxígenos carbonilos en residuos adyacentes de aminoácidos de una cadena de un polipeptídico, como les mostraba en la figura, las cadenas laterales voluminosas, bueno, y aparece la prolina. Claro, porque la prolina eh, no puede rotar, forma un enlace peptídico, pero como forma un ciclo, le impide rotar con el carbono alfa. ¿Sí? Así que cada vez que aparece la prolina, eh, me cambia el sentido de la dirección de la proteína y además me impide la libre rotación del carbono alfa. Bueno, dentro de la conformación del grupo peptídico, generalmente se le llama trans y cis porque como esto tenía un carácter parcialmente de doble enlace, entonces fíjense que, ¿por qué lo toma esto como trans? Porque tiene en los planos opuestos al carbono alfa, ¿sí?
digamos, en realidad es como que la asignación no sería del todo correcta, ¿sí? Porque fíjense que yo tengo, si yo lo tomo como realmente es, esta sería la cis, porque tengo de estos dos, ¿sí? El carbono tiene mayor, es más prioritario y el oxígeno más prioritario, por eso esto sería la cis, ¿sí? Pero bueno, los bioquímicos lo han tomado como trans porque consideran que el carbono lo ven desde el punto de vista del carbono alfa, ¿sí? Así que bueno, lo toman así. Para esto hay una variabilidad enorme en cuanto a la nomenclatura y todo eso, pero bueno, va más allá de lo que nosotros, la idea es que ustedes puedan interpretar a la hora de cuando leen un libro o leen una publicación científica. Y se denomina cis cuando los carbonos alfas están del mismo lado, ¿sí? Entonces estas son las dos conformaciones del grupo peptídico, ¿sí? No o sea, yo tengo dos conformaciones, o sea, esta es para el grupo peptídico y la que veíamos anteriormente era la conformación del carbono alfa que unía los enlaces peptídicos. Bueno, fíjense, aquí tengo cada uno de esto que está pintado de color verde, serían los enlaces peptídicos y ese es un carbono alfa, acá tengo un carbono alfa, esto es un carbono alfa, esto es un carbono alfa, ¿sí? Ese carbono tiene hibridación sp3 como les decía y puede girar. Entonces cada una de estas rectangulitos verdes que ustedes ven acá pueden girar, ¿sí? Entonces, y ahí es donde puede dar origen a diferentes conformaciones. Y ese giro entre este rectángulo y este rectángulo eh, es el ángulo phi y psi el que determina el nivel de giro entre estos dos enlaces, entre estos dos grupos peptídicos, ¿sí? Fíjense cómo las cadenas laterales quedan orientadas hacia diferentes partes de la cadena principal, ¿sí? Que son, casualmente, fíjense acá, esta es la glicina, ¿sí? Y acá tengo, por ejemplo, la fenilalanina. Entonces fíjense, la glicina tiene un átomo de hidrógeno normal y la fenilalanina tiene todo un grupo que va a ser mucho más voluminoso y afecta la posibilidad de rotación del carbono alfa. O sea, la rotación entre el carbono alfa y el carbono carbonílico y el carbono alfa y el nitrógeno. Bueno, esta es lo que les hablaba recién, ¿sí? Bueno, acá le llama mu, pero es lo mismo, ¿sí? Esta es la rotación, ¿sí? Del carbono alfa con el carbono carbonílico y del carbono alfa con el átomo de nitrógeno de los enlaces sí, de los grupos peptídicos. Entonces fíjense cómo esto es como un rectángulo, si se quieren. Esto es plano, digamos, otro punto importante, esto es plano porque la hibridación de este carbono es sp2, esto es sp2 y este oxígeno también es sp2, ¿sí? Por eso se lo dibuja como un plano y son como hojas que giran entre sí. Bueno, este es el diagrama de Ramachandran, era un indio, ¿no? Porque era de la India, básicamente. Eh, este es un diagrama muy interesante porque vieron que yo les mostré que no todos los ángulos son posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ángulos que no están permitidos, porque cuando por ejemplo quedaban los oxígenos de los grupos carbonilos muy cerca entre sí, se repelen entre sí. Entonces hay ángulos permitidos y ángulos que no están permitidos. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Hicieron este diagrama donde tengo los ángulos de phi, ¿sí? Y los ángulos de psi, ¿tá? Desde menos 80 hasta 180, un giro completo. Entonces, ¿qué es lo que marcaron ellos? La zona blanca que ustedes ven acá, ¿sí? Son ángulos que no están permitidos. O sea, supónganse, si yo tomo, esto sería 90, ¿sí? Y menos 90, o sea que sería este punto acá,
90 y menos, o sea, 90 de phi y menos 90 de psi, ese ángulo, que es donde está el cursor ahora, en ese punto, no está en una zona blanca, por lo tanto ese ángulo no está permitido para como conformación de los enlaces de la proteína en sí. O sea, sería un ángulo no permitido. Luego tenemos todos lo que está en azul, ¿sí? En azul más oscuro, son todos los ángulos que están permitidos, ¿sí? Son los ángulos que están permitidos, quiere decir que una secuencia de aminoácidos puede tener esa conformación y ser estable, ¿sí? Y los puntos que ustedes ven ahí son los ángulos que aparecen en la secuencia repetitiva de los aminoácidos dentro de la estructura secundaria. Y acá volvemos al concepto de estructura secundaria. La estructura secundaria era una secuencia de aminoácidos donde la conformación era repetitiva, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, en esa secuencia de aminoácidos, por ejemplo, si yo tengo, vamos a una hélice, ¿sí? Alfa hélice, que lo que pasa es que la alfa hélice puede ser izquierda o derecha según cómo se enrolla la hélice, pero si vamos a una alfa hélice izquierda, fíjense que fíjense la definición de estructura secundaria, es una secuencia de aminoácidos donde se repite la conformación. Entonces, como se repite la conformación, durante esa secuencia de aminoácidos voy a tener los ángulos de unión de los grupos peptídicos en esa secuencia van a tener este valor, ¿sí? Este valor de este punto acá, ¿tá? Que correspondería aproximadamente, perdón, ese punto acá, se me mueve, que correspondería, fíjense, a, no sé, será 80, ¿sí? Y para el otro también aproximadamente 80 positivo y 80 positivo, ¿sí? En realidad es 50, ¿sí? Ahí está como más ahí, pero es como 57, 60 aproximadamente el valor, ¿sí? Para una alfa hélice. Entonces, y tienen valores similares, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, porque eso tiene bastante lógica. Entonces, fíjense que ahora se entiende un poquito más el concepto de estructura secundaria. Y para una lámina beta, ¿sí? Que puede ser paralela o antiparalela, fíjense los valores que alcanzan estos ángulos para esa secuencia repetitiva en la conformación. Digamos, esa es la forma en que se estudian las proteínas, digamos, lo que se miden son estos ángulos para ver qué tipo, durante una secuencia de aminoácidos, qué tipo de estructura secundaria tengo o no. Bueno, aquí tenemos entonces la alfa hélice, que es una de las estructuras secundarias que puede alcanzar la proteína. Fíjense que en este caso digamos, es un giro de los átomos, sí, de los átomos, digamos, pero este giro casualmente se da por lo que veníamos viendo anteriormente. O sea, el carbono alfa, como tiene rotación, es el que permite que cada uno de los enlaces peptídicos vayan rotando y pudiendo alcanzar esta estructura de hélice. Están unidos entre sí, están estabilizados por los puentes hidrógenos de los átomos del grupo carbonilo de del, del enlace peptídico y del átomo de hidrógeno del grupo amino, también que forma parte de la amida del átomo de, del enlace peptídico, perdón. Entonces, y ese enlace, ¿sí? O sea, ese puente hidrógeno se da
cada 4 residuos de aminoácidos. Y lo que ocurre es que en sí, digamos, un solo puente hidrógeno no alcanza para estabilizar la estructura, pero el apilamiento de varios permite la estabilización de la hélice. Fíjense, aquí tienen marcado cómo los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno del carbonilo se atraen entre sí para formar los puentes de hidrógeno. Tengo 3,6 residuos por vuelta. La columna vertebral del polipéptido está unida mediante puente hidrógeno con el hidrógeno de la amida de la columna vertebral del cuarto residuo. Eso es lo que decía. Y fíjense que los ángulos phi y psi de cada residuo en la alfa, eso es alfa, no alga, hélice son similares, ¿sí? Menos 57 y menos 47 son los valores de phi y de psi. ¿Tá? Esto tiene lógica en el sentido de que la alfa hélice es regular y se mantiene esa estructura, digamos, para que permita el giro de la, de la hélice. Bueno, otro punto importante es que en la hélice todos los residuos, las cadenas laterales de los aminoácidos quedan expuestas hacia afuera de la hélice. Hacia adentro no queda nada, ¿sí? Y quedan, o sea, no es que no queda nada, quedan el resto de los átomos, ¿sí? Pero todas las cadenas laterales están hacia afuera, como lo muestra acá la figura, están hacia afuera de la hélice. Las cadenas laterales de los aminoácidos de una hélice alfa apuntan desde el cilindro hacia afuera, ¿sí? Como les mostraba, y la estabilidad se ve influida por la identidad de las cadenas laterales. Los residuos de alanina son comunes versus los residuos de tirosina y asparagina, con sus cadenas laterales voluminosas son menos comunes, ¿sí? O sea, generalmente en las hélices, en las alfa hélice, aparecen aminoácidos con residuos menos voluminosos porque van en contra de la estabilidad de la estructura. Bueno, este es un punto importante. Fíjense que, digamos, esta estructura secundaria puede variar en la proporción en la que se encuentre dentro de una proteína. Esto quiere decir que dentro de una proteína yo tengo partes de la secuencia de aminoácidos que tienen estructura de hélice y parte que no, ¿sí? Fíjense que el contenido promedio de hélice es de un 26% en las proteínas. Y la longitud también es muy interesante. Fíjense, la longitud de la hélice de una proteína puede ir desde 4 hasta 40 aminoácidos, pero con un promedio de 12. ¿Sí? O sea que fíjense que uno por ahí se imagina una secuencia mucho más larga y en realidad tiene un promedio de 12 aminoácidos donde se repite esta conformación. Bueno, y esto es lo que ven en esta proteína, en este modelo molecular. Fíjense cómo tengo en las diferentes secuencias, tengo las diferentes alfa hélice dentro de toda la cadena polipeptídica. Este es el modelo del alcohol deshidrogenasa de caballo. Bueno, este es un punto muy importante donde, fíjense, esta es la secuencia primaria de aminoácidos, donde acá tengo isoleucina, el ácido glutámico, la asparagina, perdón, esta es la asparagina, eh, la glicina, el ácido aspartico, arginina, leucina, serina, glicina. Bueno, fíjense, esta es la secuencia primaria, ¿sí? Fíjense que, perdonen que por ahí voy cortando, pasa que tengo que ir frenando la grabación y retomando, por eso por ahí me deben escuchar medio raro. Eh, Fíjense, esta es una hélice vista desde arriba, ¿sí? En realidad, si yo la vería realmente, digamos, es como que están ampliados los anillos de la hélice para que se vean, pero en realidad si vos la mirarías
de arriba, ¿sí? Como que si fuese un tubo la hélice y vos la mirás, no se verían, no se ve así, ¿tá? Sino que acá están como ampliados para que veamos los aminoácidos que están, ¿sí? Si les queda duda de esto, yo no puedo dibujar acá, así que si les queda duda de última la consulta, anótenlo y se lo explico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto es como como que si yo agarraría y miraría la hélice como por un tubo, ¿sí? La miro, ¿sí? Desde arriba o fíjense que acá tengo el nitrógeno terminal. Entonces, ¿qué es lo de muy interesante de esto? Que fíjense que los que están en rosa, ¿sí? Son aminoácidos que son más hidrofílicos, ¿sí? Acá tengo el ácido glutámico, el ácido aspartico, ¿sí? La asparagina, la arginina, ¿sí? Son todos aminoácidos muy hidrofílicos. Aquí ya tengo la serina, que es un poco menos sí, hidrofílico, digo. Y fíjense que en toda esta zona, en toda esta parte, tengo todo aminoácidos muy hidrofóbicos, como la fenilalanina, la leucina y la isoleucina. Entonces, si esta es mi hélice y yo la corto por acá a la mitad, ¿sí? Si yo la corto, ¿qué es lo que ocurre? De un lado me quedarían todos los aminoácidos más hidrofílicos y del otro lado me quedarían todos los aminoácidos más hidrofóbicos. Bueno, esto le da a esa parte de la estructura un carácter que tiene una parte muy hidrofílica y una parte muy hidrofóbica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en las proteínas globulares, este tipo de estructuras suelen localizarse en la superficie donde queda hacia el medio acuoso de del citoplasma o de la matriz mitocondrial o del cloroplasto, lo que sea, están expuestos los aminoácidos más hidrofílicos, ¿sí? Y hacia la parte interna de la proteína globular están expuestas los aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? Lo mismo ocurre en las proteínas de membrana, donde en muchos casos las proteínas de membrana forman canales, ¿sí? Canales por donde tienen que pasar moléculas cargadas, por ejemplo. Entonces, esos canales en muchos casos pueden ser que sean hélices o pueden ser que sean láminas, pero siguen esta lógica, donde claro, la parte que va a estar expuesta hacia las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos van a ser aminoácido tipo hidrofóbico y las partes expuestas hacia el centro del canal, por donde tiene que pasar la molécula cargada, si el catión o el anión, van a ser aminoácidos hidrofílica. Bueno, acá tenemos el caso de la proteína CIPER, que después la van a estudiar en genética, pero fíjense que son dos hélices, ¿sí? Donde están unidas entre sí, las caras por las que están unidas son hidrofóbicas, o sea, aparecen aminoácidos hidrofóbicos, y la cara externa, ¿sí? Son aminoácidos hidrofílicos. Y en este caso tienen un grupo de aminoácidos que se ajusta a la cadena de ADN, o sea, a los grupos químicos presentes en el ADN. Eso cuando veamos la parte de ácidos nucleicos vamos a ver la importancia que tiene. Bueno, pasamos a las láminas beta y a las hebras beta, ¿sí? Las hebras son una secuencia lineal, ¿sí? De aminoácidos que tienen una longitud mayor en la distancia entre los grupos peptídicos que en el caso de la alfa hélice, porque casualmente, como la muestra bien la figura, la estructura es como que está más estirada, ¿sí? Una hebra no es estable por sí sola, ¿sí? Sería una estructura inestable, pero lo que ocurre es que se une a otras hebras, ¿sí? Y estas hebras se unen entre sí por puente de hidrógeno y me forman una lámina. Y de esa manera se estabilizan
las hebras formándome una lámina. La unión entre esas hebras pueden ser de partes distales de la estructura primaria, ¿sí? O sea, no tienen que ser, no necesariamente tienen que ser hebras que estén cerca, inclusive a veces pertenecen a, a otro oligómero, o sea, a otro polipéptido del caso de proteínas que son oligoméricas, ¿sí? Entonces, se van a estabilizar por otras hebras formándome entonces las láminas. Ese enlace entre las hebras puede ser que sea antiparalela, en el caso que la dirección sea nitrógeno terminal, carbono terminal, nitrógeno terminal y carbono terminal en sentidos opuestos, o puede ser que sea paralela si los sentidos nitrógeno, carbono terminal van en el mismo sentido, ¿sí? De estas dos es más estable, se forman enlaces más fuertes en el caso de las antiparalelas versus las paralelas. Y está explicado en parte porque fíjense que el acercamiento entre el puente hidrógeno, entre el entre el oxígeno y el átomo de hidrógeno es mayor en el caso de las antiparalelas que en el caso de las paralelas, donde los enlaces, fíjense que están inclinados y a una mayor distancia. Bueno, cada residuo de una hebra beta ocupa 0,32 a 0,34 nanómetros de longitud total, y fíjense que en el caso de la alfa hélice ocupaban una longitud de 0,15 nanómetros. ¿Qué es lo que yo le decía? Es como que en este caso la cadena polipeptídica está más estirada, por lo tanto ocupan una mayor longitud dentro del largo total de la cadena. En sí, como les decía también anteriormente, es como que no es estable la hebra por sí sola. Sí o sí necesita unirse a varias hebras para poder estabilizarse. Pero en esa secuencia de aminoácidos volvemos, se repite. ¿Qué cosa se repite? Se repite la conformación, ¿tá? En esa cadena de esa hebra se va a repetir la conformación. Por eso es una estructura, por eso la denominamos estructura secundaria. Se repite la conformación de los aminoácidos en esa secuencia, en ese número de aminoácidos en esa secuencia. Bueno, una lámina beta contiene desde 2 hasta 15 hebras, esto es un punto importante, puede ser muy sencilla de 2 hebras o hasta 15, y cada hebra está constituida por alrededor de 6 residuos de aminoácidos. Bueno, fíjense cómo también en el caso de las hebras y las láminas y que se forman al unirse, fíjense cómo también las cadenas laterales quedan expuestas hacia un lado o hacia el otro lado de la lámina. Esto también va a afectar, digamos, la estabilidad de la estructura terciaria. Fíjense, esto es un fragmento de la proteína del grano de polen eh, que, que una gramínea, por lo que se ve acá. Fíjense que tengo dos hebras, ¿sí? Formándome una lámina, y acá tengo dos hebras formándome una lámina también. Entre ellas, fíjense que lo que está en azul son residuos de aminoácidos hidrofóbicos, y en rojo tengo residuos de aminoácidos hidrofílicos. Entonces en esta parte ven que queda como un sándwich donde en el medio, formado por las dos láminas, donde en el medio me quedan los residuos hidrofóbicos y hacia afuera me quedan los residuos hidrofílicos. En la superficie de las proteínas globulares ocurre parecido, ¿sí? Yo tengo las láminas que tienen los residuos hacia el interior hidrofóbicos, ¿sí? Y hacia el exterior residuos hidrofílicos.
porque en las proteínas, en la superficie también aparecen eh, estructuras secundarias de tipo de lámina. Bueno, este es el link para poder entrar a ver una proteína. Esto lo vamos a hacer en la consulta, vamos a entrar al Protein Data Bank para que vean cómo ahí está muy lindo porque le muestra la estructura secundaria, le muestran qué aminoácidos tienen, en qué parte es hélice, en qué parte es una hebra. A su vez uno puede girar tridimensionalmente la proteína, ¿verdad? Está muy lindo, pero lo vamos a ver el jueves. Bueno, lo que se denomina estructuras supersecundarias se refiere a los diferentes motivos que pueden originarse por la unión de estas estructuras secundarias y que aparecen más o menos repetitivos en algunas proteínas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener la hélice asa. Asa es esta secuencia de aminoácidos que tenemos acá, hélice, ¿sí? Hélice enrollada, como la proteína CIPER, haz de hélice, que sería esta estructura. Después tenemos la que tiene hebras, que puede ser la clave griega, la beta emparerado, como la del grano de polen. Bueno, son diferentes motivos que pueden, que se repiten y que aparecen a menudo en las proteínas.